Hola, bienvenidos a este video tutorial. Hoy os vamos a explicar cómo utilizar la aplicación Jetwater para calcular los diámetros de las tuberías en una parcela con curvas de nivel. Ya hemos definido una parcela donde tenemos unos 10 sectores configurados y en principio suponemos que no hay curvas de nivel, con lo cual la solución que hemos encontrado ya la tenemos calculada utilizando estos diámetros, líneas portaaspersores, líneas secundarias y tuberías principales. Bien, el problema ocurre cuando nosotros de alguna forma tenemos que utilizar las curvas de nivel, porque en la realidad es así y si no las tenemos en cuenta el riego no va a funcionar. Si mostramos las curvas de nivel, vamos a calcular, por ejemplo, el primer sector, el sector número 1, con estas curvas de nivel. Como veis, la toma de agua está en la cota 69 y aquí tenemos el sector 1 dibujado en rojo, en el cual podemos ver que hay dos zonas de ramales, los que están hacia abajo de esta línea secundaria en azul y los que están hacia arriba. ¿Cuál es el ramal que vamos a considerar para calcular los diámetros? El más desfavorable. ¿Y cuál es el más desfavorable? Puede ser por dos motivos. Uno, porque tengamos más aspersores, o dos, porque las cotas de las líneas de curva, las cotas del terreno vayan ascendiendo de una forma mucho más pronunciada en una parte que en la otra. En este caso, la parte de los ramales que riegan hacia la zona inferior, vemos que cumplen las dos condiciones. Por un lado son los que tienen más aspersores y también por otro lado vemos que son los que tienen las cotas más altas. Por lo tanto nos vamos a fijar en los ramales que están en la zona inferior. Bien, vamos a repasar un poco cómo nos había quedado el cálculo de este primer sector. En principio es el que está regando, el sector S1. Habíamos colocado ya las tuberías principales y los tramos que afectan al sector de cada una de las tuberías principales. Y tenemos ya también cuantificado el valor de las tuberías, 992 euros en este caso. Vemos que en el sector 1 tenemos perfectamente equilibradas el ajuste de caudal, nos coinciden, que tenemos un total de 11 aspersores sectoriales y 25 de no sectoriales. Efectivamente, si contáis estos aspersores sectoriales son 11, el resto son los 25 para completar un total de 36 aspersores del sector. Los aspersores sectoriales y no sectoriales los hemos definido previamente en la hoja de aspersor. Hemos elegido el modelo 4424 con doble boquilla para el no sectorial y para el aspersor sectorial el de 4 milímetros. Bien, una vez ya vemos que el sector está calculado y nos muestra estos valores conforme ya lo podemos validar, vamos a introducir el concepto de curva de nivel. Para ello activaremos ya tenemos activadas las curvas de nivel en nuestro plano AutoCAD y vamos a introducir dentro de lo que es la pestaña del diseño agronómico la cota del hidrante. También resaltemos que en principio tenemos un coste de 992 euros para poder comparar cuál va a ser el coste de introducir las curvas de nivel. Bien, tenemos lo que es la cota del hidrante, la vamos a definir el diseño agronómico, son cota 69 y a partir de aquí vamos a introducir los valores de nuestro sector, del S1 que es el que está regando. La cota del primer aspersor coincide con la cota de inicio del ramal A, del primer ramal, es decir, en este sector que es el sector 1 que está en rojo, la cota del primer aspersor sería esta de aquí y tendría un valor de 71,2 aproximadamente. Bueno, pues vamos a introducirlo 71,2, el inicio y el final vamos a considerar que son 73. Bien, pues 73.
Este valor ya hemos dicho que coincidirá con la cota del primer aspersor del sector, 71.2. Bien, ya tenemos lo que es el inicio del primer ramal y el final, y ahora vamos a poner también el inicio y el final del último ramal. En este caso, el último ramal, que sería este, el inicio está en la cota 74 y el final en la cota 76. Vamos a ponerlo así, 74 y 76. Y hemos implementado en esta nueva versión comercial, que es la 4, esta macro que lo que hace es definir el inicio y el final y calcular de una forma ponderada, proporcional, las cotas intermedias. Esto se puede hacer siempre y cuando dispongamos de un desnivel homogéneo. Si, por ejemplo, tenemos la misma cota que se produce durante todo el sector, en los 4 ramales, simplemente colocaríamos el inicio y el final y nos copiaría estas cotas simplemente con activar la macro. Bien, pues vamos a dejar las cotas como estaban en la realidad. Simplemente vamos a colocar la 74 y la 76 del último ramal y mediante la macro ya las tenemos ajustadas. Ya tenemos que nos está mostrando en color rojo tanto la uniformidad del ramal, de los dos últimos ramales, no llegamos al 80% y el coeficiente de uniformidad del sector tampoco llega al 80%. Bien, pues vamos a solucionar este problema. En principio podríamos pensar en fijarnos en aquellos tramos, en aquellos diámetros que están provocando una velocidad superior. Por ejemplo, este de 1,64 vamos a aumentar algo el diámetro de esta tubería, con lo cual hemos ya arreglado la uniformidad en todos los ramales, simplemente cambiando este diámetro. Pero todavía nos falta arreglar lo que es el coeficiente de uniformidad del sector. Bien, para ello vamos a fijarnos en las secundarias y vamos a subir un tramo, las tuberías, para ver el efecto que nos produce. Ya estamos muy próximos al 80%. Y aquí tenemos dos posibilidades. Tampoco nos tenemos que obcecar en conseguir el 80% cuando estamos ya muy próximos. Con lo cual, si el coste económico de aumentar un punto, el porcentaje del coeficiente de uniformidad en el sector va a ser elevado, lo que podemos hacer es decirle, pues mira, en vez del 80 en el sector, nos conformamos con un 79 y de esta manera ya tenemos el sector calculado. Si no es así, que hemos comprometido nuestro trabajo con nuestro cliente y le hemos asegurado un mínimo del 80%, bueno, pues entonces simplemente tendríamos que ajustar algo más a alguno de estos diámetros de aquí. Bien. Por ejemplo, podemos actuar sobre este diámetro de aquí y a subirlo a diámetro 50, con lo cual ya hemos conseguido el 80% como mínimo de coeficiente de uniformidad en el sector. Vamos a ajustar, es importante acabar el cálculo del sector siempre ajustando estos dos caudales. El que nosotros hemos supuesto para calcular las pérdidas singulares, las pérdidas de carga en la tubería, y el que nos da como promedio el cálculo del sector. Ahora ya lo tenemos ajustado, el sector ya está calculado, perfectamente calculado. Iríamos a ver que tenemos ya el calculado y el mostrado como OK, podríamos validarlo y veamos cómo nos ha afectado en el tema de las tuberías. Antes teníamos 992 euros, casi 1000 euros, y esto nos ha costado un incremento de unos 100 euros. Bien, esto es todo. En los próximos vídeos lo que vamos a hacer es intentar de regar 2 o más sectores al mismo tiempo.